Os he preparado un Do You Remember surtido sobre neurología en general para hacer algún diagnóstico clínico y sobre todo resumir un poco el diagnóstico clínico y el tratamiento de los procesos más preguntables, que casi siempre caen de lo que vamos a comentar ahora. Pues 3-4 preguntas en el MIR sí que pueden caer. O sea que, hombre, no solo de los conceptos que vamos a dar ahora, pero sí de cosas relacionadas con ellos. A ver, primero, pruebas diagnósticas y tratamiento. Para el Parkinson, las pruebas diagnósticas son el diagnóstico fundamentalmente clínico. Una de las evidencias a favor de que se trata de un Parkinson es que precisamente responda a los agonistas dopaminérgicos. O sea que esa es otra de las cosas que podemos hacer. El diagnóstico clínico, empezar a dar tratamiento y ver cómo responde. Y luego las pruebas de imagen, como la resonancia magnética u otras, que se pueden hacer también, pruebas de PET, por ejemplo, se puede hacer un TAC, sirven solo para excluir otros procesos, para excluir parkinsonismo secundario fundamentalmente. En el tratamiento, no es fácil que nos puedan poner una sola pauta terapéutica porque hay muchas y al final los pacientes con Parkinson casi terminan tomando muchos de estos fármacos que tenéis aquí mencionados. Lo primero, solemos empezar con agonistas dopaminérgicos en bajas dosis para prevenir los deterioros fin de dosis y los fenómenos on-off. También podemos empezar en cuadros muy leves con un IMAO como la selegilina, por ejemplo, y podemos combinarlos los dos. Cuando ya nos va haciendo falta aumentar el tratamiento, cuando la respuesta empieza a ser menor, entonces recurrimos normalmente a la levodopa. Y los pacientes suelen tener, muchos de ellos suelen tener la levodopa asociado con algún agonista dopaminérgico, con algún IMAO, o sea que se le van añadiendo tratamiento normalmente para intentar controlarlo. Y para el control del temblor, normalmente solemos dar un anticolinérgico en personas relativamente jóvenes, por debajo de los 60-65 años, y la amantadina es la alternativa que podemos usar en los que no. Con esos fármacos en principio nos podemos manejar bien. Los inhibidores de la COMT, por ejemplo, y la apomorfina y otros fármacos, pues bueno, son un poco más secundarios, están un poco más en un segundo plano y no es tan probable que nos lo pregunte. Eso sí, recordar, fijaos mucho en todos los efectos secundarios de los dopaminérgicos y fijaos mucho, por ejemplo, en que algún dopaminérgico que podemos usar en otros procesos como la cabergolina aquí no se suele usar en el Parkinson porque, uno, tenemos otras posibilidades y dos, se ha relacionado con enfermedad valvular cardíaca, como ya sabéis, por endocrino. En la miastenia grave, las pruebas fundamentales son la determinación de los anticuerpos, y recordamos antirreceptores de acetilcolina o anti-MuSK en los que sean negativos. El electromiograma, en donde vemos esa disminución de los potenciales tras estimulación repetitiva, y en el electromiograma de fibra aislada vemos un aumento del jitter, o sea, un aumento de la caída de los potenciales. El test del hidrofonio, que produce una mejoría transitoria y rápida, y pruebas de imagen del tórax para demostrar si hay hiperplasia tímica o hay timoma. En cuanto al tratamiento, el tratamiento fundamental va a ser la timectomía, pero vamos a hacer una preparación previa con pridostigmina, que aparte va a ser el fármaco. Los anticolinestéricos van a ser los fármacos fundamentales en situaciones de urgencia, en situaciones de crisis miasténica, en situaciones, por ejemplo, previas a la propia timectomía. El tratamiento es con inmunoglobulinas intravenosas o con plasmaféresis. El Guillain-Barré. En el Guillain-Barré el diagnóstico también va a ser clínico porque en los primeros días del cuadro a lo mejor no hay ninguna prueba que dé resultado positivo. Puede que sí lo den, pero puede que no. Entonces, el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico ahí y lo que vamos a hacer va a ser un estudio del líquido cefalorraquídeo, un electromiograma. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver una disociación albuminocitológica, ya sabéis, muchas proteínas y poca celularidad. Si tuviéramos mucha celularidad ya tenemos que irnos a otros posibles diagnósticos diferenciales, polineuritis paraneoplásica, polineuritis asociada con el VIH, algún otro tipo de polineuritis desmielinizante. En el electromiograma lo que vamos a hacer va a ser un patrón de desmielinización, pero ojo que en ocasiones también podemos ver patrones axonales con reducción de los potenciales en vez de que lo predominante sea la disminución de la velocidad de conducción, como es lo normal. Y también nos sirven como complemento los anticuerpos antigangliósidos como el anti-GQ1B. El tratamiento de elección del Guillain-Barré son las inmunoglobulinas intravenosas o la plasmaféresis, no habiendo una evidencia científica a favor de uno o de otro. O sea que
estamos más bien en las preferencias del médico, en las preferencias del paciente, también hablando con él, con la familia. Si tuviéramos que decantarnos por alguno, tal vez pondríamos primero la inmunoglobulina intravenosa, pero sin evidencia científica, o sea, puede ser cualquiera de los dos. Lo que no vamos a dar en el Guillain-Barré van a ser corticoides. Esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. El electromiograma es la prueba diagnóstica fundamental. Las pruebas de imagen, bueno, aparte de la clínica, por supuesto, como siempre, las pruebas de imagen solo se usan para excluir procesos ocupantes de espacio, procesos que puedan estar provocando algún tipo de alteración motora. E incluso en la evolución de los pacientes con ELA, la suma de otra nueva sintomatología, sobre todo si es de forma más o menos brusca, nos debe hacer buscar con pruebas de imagen algún otro proceso, porque un paciente con ELA también puede tener un accidente cerebrovascular, por ejemplo, en un momento dado. El tratamiento, el único tratamiento que ha demostrado algún efecto en cuanto a la prolongación de la supervivencia y la mejoría funcional de las personas con ELA, aunque bastante modesta, es el riluzole. Las demencias por cuerpos de Lewy y en general cualquier demencia se hace un diagnóstico clínico, pero las pruebas de imagen se pueden hacer para completar el diagnóstico y para sospechar, para poner más sobre la sospecha de un proceso u otro dentro de todos los cuadros que pueden producir demencia. Por ejemplo, en la PET o en la SPECT, en donde se ve la captación metabólica, se observa una baja captación occipital en la demencia por cuerpos de Lewy, en contraste con otras demencias como la frontotemporal, en donde hay alteraciones más frontales, evidentemente, o como el Alzheimer, es donde es más generalizada. En el tratamiento vamos a poner anticolinesterásicos y también podemos poner levodopa para controlar el parkinsonismo, mientras que la ribastimina es un tratamiento que puede servir también para mejorar la funcionalidad, o sea, la ribastimina dentro de los anticolinesterásicos. ¿Qué más cosas tenemos que saber de la demencia por cuerpo de Lewy? Que es muy frecuente que estos pacientes tengan una hipersensibilidad a los neurolécticos, por lo tanto el control de la clínica de alucinaciones suele ser bastante problemático, suele tener que manejarse con dosis muy bajas de neurolécticos y bajo un estricto control de los posibles efectos secundarios, tipo diskinesias tardías, distonías, etcétera. Esclerosis múltiple, tenemos 3 pruebas fundamentales. Las pruebas de imagen, como la resonancia magnética preferible o como la TAC, los potenciales evocados y el líquido cefalorraquídeo, en donde comprobamos las bandas oligoclonales de IgG. Son las 3 pruebas fundamentales. Mientras que en el tratamiento, en el brote vamos a poner corticoides en altas dosis y en el tratamiento de mantenimiento nos vamos a decantar por el interferón alfa. Otras posibilidades son la copaxona, el natalizumab, la mitosantrona y el fingolimod como tratamiento oral, o la teriflunomida también como tratamiento oral. El fingolimod tiene pendiente aclarar por ahí unas cuantas muertes que se han producido en personas que estaban tomándolo y que no se sabe muy bien la causa que la ha producido, y la teriflunomida no se puede dar en mujeres en edad fértil porque es categoría X en el embarazo, o sea, está totalmente contraindicado. Y la última en cuanto a diagnóstico clínico, 41 años con debilidad seguida de convulsión tónico-clónica. Eso puede tratarse si una debilidad en el hemicuerpo, por ejemplo, puede tratarse de una crisis focal secundariamente generalizada. Entonces, en un paciente con 41 años tenemos que buscar un tumor del sistema nervioso central, con resonancia magnética o con TAC. Y en cuanto al tratamiento, pues en principio le vamos a poner tratamiento como si se tratara de una crisis parcial, porque se generaliza secundariamente, pero su origen es focal, o carbamazepina o carbamazepina, difenilidantoína, pero siempre, insisto, orientándolo hacia el tratamiento de una crisis focal. Hemiparesia facial y braquial derecha de rápida instauración, es un accidente cerebrovascular, es una enfermedad cerebrovascular casi seguro. Tenemos que ver si se trata de un cuadro isquémico o de un cuadro hemorrágico. Por eso vamos a hacer lo primero un TAC, y según hagamos el TAC, si vemos que es un accidente isquémico, insisto, si vemos que es isquémico, heparina y fibrinolisis si está en las primeras 3 horas, o bueno, podemos llegar hasta las 4 horas y media. Cefalea de 5 días con fiebre, con agnosia y con debilidad motora. El paciente que lleva 5 días con ese cuadro de cefalea y fiebre y tiene también sintomatología de focalidad neurológica es sospechoso de tener un acceso cerebral. Vamos a hacer una prueba de imagen, TAC
o resonancia magnética, vamos a hacer normalmente un drenaje y el tratamiento va a ser con cefalosporina y con metronidazol. Si el acceso se ha producido después de cirugía o después de un traumatismo craneal, en vez de metronidazol como complementario solemos poner la vancomicina, porque lo que vamos a cubrir son cocos gram positivos como el aureus o el neumococo. Demencia, corea, historia familiar, enfermedad de Huntington, en la sospecha que tengo, el diagnóstico es fundamentalmente genético, la confirmación diagnóstica es genética fundamentalmente. Voy a hacer una resonancia también como complementario, y en el tratamiento voy a usar, por ejemplo, la tetrabenazina o algún neuroléctico, ya sean atípicos o típicos. Actudate pone primero los atípicos como la risperidona, pero la evidencia clínica que tiene es 2C, o sea que prácticamente da igual empezar con uno que empezar con otro. Cefalea brusca intensa y meningismo, pensamos en este caso, si nos lo cuentan así, en una hemorragia subaracnoidea. Vamos a hacer un TAC, si sale negativo, pues podemos hacer una punción lumbar, y en el tratamiento va a ser prevenir el vasoespasmo con antagonistas del calcio, y en las primeras 72 horas vamos a hacer una angiografía con un clipaje del aneurisma, que es el tratamiento fundamental para impedir recidivas, fundamentalmente.